Bien, vamos a retomar entonces esta segunda parte del módulo que trata, ¿cierto?, sobre los derechos del niño, ¿cierto?, del niño como sujeto de derecho, que era el tema que habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? Es importante considerar este aspecto, ¿cierto?, al momento de vincularse y de trabajar con niños, porque como hemos visto en estos últimos tiempos, existen una serie de situaciones que eh, se judicializan hoy día o eventualmente, ¿cierto?, son controladas por dos organismos, una es la Superintendencia de Educación y también por la Agencia de Calidad, que también opera en este sentido. También opera en este sentido muchas veces las provinciales de educación, ¿cierto? En términos de eh, participar de alguna manera o mediar frente a cualquier disrupción que haya. No obstante, lo que les acabo de decir es muy importante plantear lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? En términos de, en principio, el trato que debe haber hacia el alumno, ¿sí? La sesión anterior, ¿cierto? Vimos que el trato debe reunir dos características centrales, ¿cierto? Una debe ser extraordinariamente respetuoso, por una parte, y por otra parte también debe ser firme, ¿ya? Ahora, este trato respetuoso y firme exige que eh, seamos conscientes de lo que vamos a decir, por una parte, y también seamos cuidadosos en el cómo lo decimos. El cómo es muy importante al momento de vincularse con el otro, ¿cierto? Entonces, dicho esto, el otro día vimos una pequeña técnica. ¿Cómo se llama esa técnica que vimos para llamarle, entre comillas, la atención a alguien? Para interpelar al otro. ¿Cómo había que plantearse? Desde el yo, ¿cierto? Eso se llama ya desde el yo. La idea de plantearse desde el yo, ¿cierto? Es decir, que consiste fundamentalmente en hacer pasar la emocionalidad por uno, no cargar al otro, ¿cierto? Es decir, no decirle al otro, tú eres aquí o allá, o haces esto, sino que veo que estás haciendo esto, siento que tu actitud no nos ayuda por esto y por esto. Entonces, de una otra manera, genero la impresión de que es mi opinión respecto de lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Respecto del accionar o de la actitud de otra persona. Es importante también entender algo que, una línea súper compleja en este sentido. Los niños, como todos los seres humanos, tienen derechos. Por lo tanto, la crítica que se plantee nunca, hoy día está penado por ley, no puede abordar desde ningún punto de vista ningún aspecto que sea inherente a la persona, ya sea de creencias o de alguna manifestación cultural. En otras palabras, no puedo referirme al aspecto ni a la manera en la cual un alumno está vestido o usa el pelo, por ejemplo. ¿Ya? No puedo referirme tampoco a ni criticar las creencias de un alumno, ya sean religiosas, políticas o de cualquier índole. Es importante desde este punto de vista ser extremadamente cauteloso respecto de lo que el otro opina. El niño es un sujeto de derecho, por lo tanto, su opinión tiene tanta validez como la de cualquier otra persona. No existe la verdad en este sentido, ¿ya? La única verdad que tengo que aceptar es que debo respetar lo que el otro piensa, dice y eventualmente, cierto, declama.
hay que hacerle entender a esa persona que está en formación que también debe mantener una actitud respetuosa respecto de los demás. ¿Ya? Eso es fundamental. La lógica del respeto. Así como se respeta y se mantiene cierto su espacio en términos de lo que esta persona, este ser humano, este niño, ¿cierto? Va aprendiendo, se cautela, es muy importante que este ser humano también aprenda a respetar al otro, ¿ya? Una situación que hoy día es bastante compleja desde muchos puntos de vista, ya que se vincula con algunos y se cruza con algunos procesos que son de una u otra manera bastante erráticos, ¿ya? ¿Por qué motivo tan erráticos? Porque existe hoy día la tendencia a generar una cultura que está vinculada con dos situaciones bastante contradictorias y que golpean a la escuela muy fuertemente, ¿ya? Una es la lógica de que el niño tiene que ser tratado como jovencito o como adolescente. Por lo tanto, existe como la idea de que la cultura juvenil tengo que eh, traspolarla, ¿cierto? Y llevarla a la niñez. Ese es un error. ¿En qué se nota esto? Vean los actos de los colegios. Muchas veces, qué hacen los niños en los actos de la escuela, en el acto de aniversario? ¿Qué bailan? ¿Cómo cantan? ¿Cómo se visten las niñas? ¿Cómo se visten los niños? Estoy hablando de niños no sé, de menos de 12 años. ¿Son actividades propias de niños? En la mayoría de los casos les puedo contestar que no. ¿Ya? Ven niñitas de 7, 8 años vestidas como eh, adolescentes de 17 a 18 o de 15 a 18 o de 14 a 18, no debería, es un proceso que no debería darse. ¿Por qué motivo? No porque yo sea moralista o porque yo sea o tenga algún problema de tipo religioso. Simplemente porque estamos obligando a que el niño se salte una etapa de su desarrollo. ¿Ya? Los niños tienen que ser niños. Menores de 12 años tienen que jugar y tienen podrán, ¿cierto?, desarrollar actividades propias de su edad. ¿Por qué voy a poner a un niñito o a una niñita de 6 o 7 años? ¿Por qué los voy a disfrazar de rapero? No tengo nada en contra de los raperos o los hip-hoperos, tampoco, no tengo nada en contra de nadie. Pero ¿por qué a los 6 o 7 años los voy a, los voy a hacer cantar o mover la boca o bailar una canción que habla de un montón de situaciones que desde muchos puntos de vista son altamente cuestionables? Entonces, cuando la sociedad nos dice que debemos cuidar la niñez, esa niñez tenemos que ser cautelosos desde el colegio, ¿ya? Muchas veces los apoderados reclaman por una charla. Yo les voy a contar cosas que hoy día no se pueden hacer en la escuela. Usted no puede hacer hoy día charlas sobre sexualidad con alumnos, prácticamente de ninguna edad. Tiene que necesariamente contar con la autorización de los apoderados. Eso está hoy día establecido desde todos puntos de vista, ¿cierto? Y de hecho, o sea, no hay ninguna posibilidad que entre al colegio alguien a eh, dar una charla sobre algún tema vinculado a la sexualidad y esa charla no esté autorizada previamente por los apoderados. Hay ejemplos muy lamentables sobre esto en este minuto. Multas grandes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la superintendencia dice dónde están las autorizaciones. Eh, Desde ese punto de vista,
claro, uno dice una charla, ya, entonces va alguien del consultorio a hablar con los niños, ¿cierto? Y habla sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Estoy hablando de niños de 12, 13 años, séptimo, octavo, ¿ya? Tengo que pedir la autorización a los apoderados. Más de algún apoderado me va a decir que no, porque él no quiere que, o ella no quiere que su hijo, ¿cierto? O su hija esté enfrentado a esta situación en la escuela. Entonces uno dice, perfecto, lo saco. Pero después viene la semana de aniversario y ese mismo niño participa de un baile y con letras subidas de tono, ¿cierto? Y piensa, bueno, ¿y qué es peor? O el apoderado no se da cuenta de que el bombardeo que tiene de afuera, que nosotros estamos como institución tratando de cautelar eso, nosotros estamos educando en esa dimensión. Bueno, lamentablemente hoy día se cruzan esas situaciones de manera muy, muy habitual. Es muy común lo que estoy planteando, ¿ya? Entonces, cuando uno ve este tema de los derechos del niño, es fundamental tratar a los niños como niños y promover dentro del colegio que las actividades propuestas sean actividades para niños. En otras palabras, no pongan a una niñita de 6 años con mallas y con peto a doblar una canción de Shakira, dicho en términos bien concretos. ¿Ya? Por muy simpático y gracioso que se vea esto, la verdad es que en el fondo, y si lo llevamos a un tema de educación, nos estamos literalmente pisando la cola como sistema, ¿ya? O sea, permitimos eso y después reclamamos por la charla de una enfermera. No sé si nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y digo lo estamos haciendo porque lo estamos haciendo como sociedad, como país, lo que es bastante lamentable, ¿ya? Entonces, desde la escuela uno tiene que ser capaz de hacer notar este tipo de situaciones. La escuela no es un, la escuela no es un montón de cosas. Las escuelas no son clubes deportivos, las escuelas no son centros sociales, las escuelas no son clubes de amigos, las escuelas son escuelas. La escuela es una institución que debe educar. Y aunque suene antiguo el discurso, aunque suene ultraconservador el discurso, es importante que en la escuela hagamos escuela. ¿Cómo hacemos escuela? Promoviendo actividades culturales. Ese es el rol de la escuela. No tengo por qué reproducir la cultura que me llega de afuera. No es mi rol. Porque si dentro de la escuela yo reproduzco toda la cultura que me llega de afuera, eventualmente puede que no esté educando en valores correctos. ¿Qué pasa hoy día, por ejemplo, con el tema de la cultura narco, que está tan de moda en nuestro país? ¿Ah? Ahora mismo en estos días, ¿cierto? Hemos visto el lamentable fallecimiento de una joven que va a tener un funeral custodiado por 27 patrulleros de carabineros y todos estos días han estado saliendo por las noticias, ¿cierto? Y la noticia ha sido el asesinato de esta niña y de este lamentable hecho que nos toca vivir como país, ¿cierto? Y este funeral de alto riesgo. Entonces, todos los días nos están bombardeando con eso por todas partes, por las noticias, ¿cierto? Los medios de comunicación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo responde la escuela frente a eso? ¿Cuál es el mensaje que se le está dando desde la sociedad, ¿cierto? A nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes respecto a lo que significa la narcocultura, que es vista casi como algo romántico, casi como algo deseable. Entonces, eh, la escuela es importante tener claro, voy a decir algo que eventualmente puede que sea súper cliché, pero que en el fondo es muy cierto. La escuela es la última línea de defensa moral y cultural que le queda a la patria. Y los que trabajamos en educación tenemos que trasuntar eso. Ahora, desde muchos puntos de vista se nos plantea y dicen, y muchas veces, incluso desde el mundo de la academia, ¿cierto? Dice, claro, la escuela tiene que recoger el entorno. Pero ¿cómo lo recoge?
lo tiene que recoger desde la enseñanza, desde la academia, ¿ya? Desde lo que enseñamos, desde lo que mostramos como valores, como actitudes, como costumbres. Nos equivocamos. Hay leyes claras dentro de los colegios respecto de lo que significa educar, respecto a lo que significan los valores, respecto a lo que significa, en definitiva, el niño como sujeto de derecho. Si es un derecho del niño ser educado y ser educado dentro de un marco valórico que lo proyecte en una educación integral, que lo convierta el día de mañana, ¿cierto?, en un adulto integral, con valores, con educación, que promueva, ¿cierto?, un desarrollo social positivo, ¿ya? Desde este punto de vista, entonces, vamos a tener que es permanente el hecho que la escuela debe cautelar este tipo de situaciones. Ejemplos concretos. Fiestas dentro de los colegios, kermeses dentro de los colegios. No se puede vender alcohol, punto. No, es que la actividad la vamos a hacer el día sábado, da lo mismo, están adentro de la escuela. ¿Quiere vender alcohol? Hágala fuera de la escuela. Pida permiso y la hace en la calle. Y avise a carabineros que va a vender alcohol. O pídale a la municipalidad o a alguien, pídale un estadio o un recinto y venda alcohol. Pero dentro de la escuela no lo haga. No se fuma dentro de los colegios. Ni en el estacionamiento, ni en el patio de atrás. No se fuma dentro de los colegios. ¿Quiere fumar? Salga de la escuela. Y se tiene que alejar 100 metros, dice la ley. ¿Ya? Entonces, cumplamos con esas cosas. Es re importante. Ahora mismo vienen las graduaciones. Ahora a fin de año vienen las graduaciones. ¿Qué pasa en las graduaciones? En la graduación de octavo, hagamos un brindis con champán, con niños chicos. ¿Qué mensaje le estoy dando a esos niños? Que ya son grandes y pueden beber. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hacemos bromas muchas veces los adultos respecto del consumo de drogas? Dicen, ah, mira, pillaron a este cabro chico con un pito de marihuana, ah, claro, y lo castigamos porque no convidó. Yo, todo jaja, jaja, jaja. Como que fuera tan simpático el consumo de marihuana, como que fuera algo ilegal, pero entretenido el consumir drogas. Algo inofensivo, algo inocuo. Ojo con ese tipo de mensajes. Lamentablemente, hay que asumir una realidad. Cuando se trabaja en la escuela, uno debe ser una persona, entre comillas, grave. ¿Por qué? Porque estamos educando. Eso es parte de respetar los derechos inherentes de los niños. El primer respeto que debo sentir por el otro es que debo hacer bien mi trabajo. ¿Ya? Ese es un elemento central. Esto de ser buena onda, de ser transgresor, de hacer broma y todo el tema, puede que eventualmente, o sea, no puede, sino que va a significar evidentemente una serie de disrupciones o dispersiones respecto a lo que el trabajo en sí significa. ¿Ya? De ahí está esta situación. Las escuelas son lugares donde los alumnos van a aprender, van a estudiar, van a formarse como personas integrales. Ese es el centro de la escuela. Ese es el objetivo de la escuela. No es otro. ¿Ya? Si la escuela no logra eso, lo está haciendo mal. Si la escuela lo logra, lo está haciendo bien. Lo demás, las demás consideraciones se convierten en excusas. Yo necesito formar una persona que tenga habilidades blandas, que sepa leer comprensivamente y que tenga la habilidad de manejarse comprensivamente y aplicar operatoria las 4 operaciones básicas de matemáticas. Es fundamental eso. ¿Lo logro o no lo logro? Si lo logro, lo estoy haciendo bien. Si no lo logro, no lo estoy haciendo bien. ¿Ya? Ahora, la autocrítica tiene que ir en ese sentido. Estoy formando personas en valores, estoy formando personas que respetan al otro, estoy formando personas que saben leer, que saben escribir, que saben resolver problemas, que son creativas. Es decir,
estoy fomentando el desarrollo de estas habilidades o no. No se olviden que hoy día la educación no se basa en contenido, sino que se basa en el desarrollo de habilidades. Los contenidos son el vehículo para desarrollar habilidades intelectuales, ¿ya? Entonces, por ahí va este tema. Vamos a continuar entonces mostrando el, el PPT de la semana pasada. Se los voy a subir, ¿ya? Para que lo tengan a mano. Y no me está dejando compartir nada de esto. Qué mal. No me deja compartir PPT, disculpen. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Estábamos viendo esta presentación, ¿cierto? La semana pasada, íbamos por acá. Respecto a los derechos del niño, ¿ya? Junto con los artículos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que era el tema que estábamos tratando en la clase pasada, y que estamos vinculados a lo que estamos hablando, por eso comencé con esa introducción, exige también, junto con tener, junto con generar un trato respetuoso que tienda a la educación o que eduque desde el colegio, ¿cierto? También exige la creación de mecanismos para proteger a la infancia. Es muy interesante esto, es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque dentro de las escuelas debe haber un claro protocolo respecto de qué hacer cuando veo que un alumno tiene o es víctima de vulneración de derechos. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo reacciono? ¿Ya? Por lo tanto, las convenciones que ha firmado Chile y por lo tanto la ley chilena exige que las escuelas cumplan con determinados protocolos frente a la detección de lo que significan elementos que inseguricen o demuestren ser eh, peligrosos o que definitivamente estén vulnerando los derechos de un niño. Situaciones de abandono, situaciones de maltrato, situaciones de explotación laboral, ¿ya? ¿Cómo debe reaccionar la escuela frente a esto? La escuela tiene el deber y la obligación de hacer denuncias. ¿Quién denuncia? La persona que detecta el problema. Ojo con eso, porque muchas veces pensamos que la denuncia la debe hacer el director. En la práctica, en la mayoría de los colegios pasa esto. Muchas veces la asistente de la educación o el asistente de la educación se asusta y es propio y es normal, ¿ah? Porque uno ve situaciones muy complejas dentro de los colegios, alumnos que eventualmente pueden ser maltratados físicamente y uno nota, sobre todo los más chiquititos, y uno nota que llegan con marcas en el cuerpo o situaciones de niñas que uno nota más grandes, ¿cierto? De adolescentes. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? En principio es importante que los colegios tengan un protocolo de reacción frente a este tipo de cosas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Cuando recurrimos a carabineros, carabineros, la persona que va a poner la denuncia se convierte en
la persona con la cual Carabineros se va a contactar respecto de ese problema. ¿Ya? Ese es un aspecto central de este cuento. Si hay algún tipo de agresión sexual y se entera Salomé de esa agresión sexual, es decir, una alumna le cuenta que fue víctima de tocaciones indebidas por algún integrante de su familia o de quien sea, el protocolo actual que existe en nuestro país para los colegios señala que Salomé debe poner la denuncia. No la directora de la escuela, no el profesor jefe. La primera persona a la cual se entera del problema, lo conversa obviamente, puede ir y conversar con el director y decir, mire, pasó esto. Bueno, la ley establece que como fue el primer adulto que se enteró, es el que pone la denuncia. ¿Ya? Ahora, ningún adulto de la escuela puede llamar a la menor para, entre comillas, iniciar una investigación respecto del tema. O sea, no le puedo preguntar a un alumno, yo que soy profesor jefe, decirle, oye, supe qué pasó, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? Y hacer que el niño o la niña relate nuevamente todo lo que le contó a, en este caso, a Salomé. ¿Ya? Está penado por ley lo que estoy planteando. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de un colegio el protocolo establece, si es la, a ver, para que les quede súper claro, si es la persona de servicios menores la que se entera, si es la señora que barre el colegio literalmente, que hace el aseo, ella se enteró de alguna situación, la ley mandata que ella ponga la denuncia. La directora o el profesor jefe eventualmente pueden acompañar y van a servir como testigos de lo que el denunciante principal está señalando. ¿Ya? Es muy importante también lo siguiente, la dupla en los colegios o algún encargado, que puede ser perfectamente un asistente de la educación, y de hecho va a ser un asistente de la educación porque puede ser un psicólogo, puede ser la asistente social, o eventualmente puede ser el inspector o un inspector de patio, debe tomar declaración por escrita. Hay que dejar por escrito la declaración del funcionario que está denunciando el hecho dentro del colegio, como respaldo. ¿Ya? Siendo las 10:40 hoy día, del día tanto, 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 la señora Salomé Hurtado, funcionaria del establecimiento, luego de haber conversado con la alumna XXXX, señala lo siguiente, denuncia lo siguiente. Esta niñita ha sido víctima de abuso por parte de bla, 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 bla. Ya. Y se hace la denuncia respectiva en Carabineros, con hora. La escuela debe respaldar esto. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la problemática de esto? La problemática de esto es que la niña tiene apoderado. ¿Sí? Debo, junto con poner la denuncia, informar al apoderado. Ahora, si el que se está acusando es directamente el apoderado, debo llamar a otro adulto responsable. Por eso que en los colegios existen los apoderados suplentes. Los correos electrónicos hoy día sí se imprimen, sí. ¿Ya? Sí, Mario, hoy día, Mauricio, perdón. Hoy día los correos electrónicos sí sirven como antecedentes, pero lo mejor es siempre llevar dentro del colegio, llevar las entrevistas por escrito, ¿ya? Porque cuando llegan porque hay que pensar que el apoderado probablemente llegue a reclamar en contra del colegio. O sea, ningún apoderado va a quedar contento con una situación de esta naturaleza, ¿ya? Ni agradecido. Si la denuncia es contra el apoderado, esto es fundamental lo que les voy a explicar, ¿eh?
este es un error que se comete, pero en el día a día, ¿ya? Cuando usted ve un alumno, usted detecta, usted ve por la cercanía que muchas veces tienen los asistentes de la educación con los alumnos, ve un alumno que está con alguna problemática de este tipo y usted lo ve llorando, lo ve llorando, ¿cierto? Está ahí esta niña o niño, ¿cierto? Con algún problema, un ataque de llanto, usted conversa y la niña o el niño le cuenta más o menos lo que le está pasando. ¿Cuál es el error? El error es que normalmente el funcionario se lo comenta a otro funcionario de mayor rango, que normalmente es el inspector general, o la inspectora general, o la jefa de UTP, o el director, o la directora, ¿sí? Ya, no está mal que le comunique esto a esa persona, está bien que le comunique. El error viene ahí, el error se genera ahí. ¿Qué es lo que primero hacen? Como la niña o el niño está con llanto, está con crisis de llanto o cosas por el estilo, o está con una crisis de nervios, o está muy complicada, lo primero que hace la escuela es llamar al apoderado. ¿Sí? Se pasa la mayoría, en el 90% de los casos, lo primero que hace la escuela es tomar el teléfono y decirle al apoderado, ¿sabe qué? Tengo a su niño con tal situación. ¿Sí? O niña. ¿Sí? ¿Por qué no es tan correcto eso? Porque está la posibilidad que el agresor sea el apoderado. Entonces yo no le puedo decir al apoderado, porque si yo le cuento al apoderado, sabe que su hijo está con crisis de llanto o una crisis de pánico o lo que yo crea ver, que no sabemos lo que es porque no somos especialistas, no somos doctores, no estamos en un hospital, es muy probable que el apoderado llegue al colegio a buscarla. Primero hay que conversar con los alumnos. Hay que considerar los derechos del alumno. ¿Querrá irse con el apoderado el alumno? A mí me ha tocado ver 3 veces en mi vida laboral alumnos que no querían ver al apoderado. Y las 3 veces en mi vida laboral, el primero que llegó fue el apoderado. Y se generaron unos problemas que ustedes no se imaginan. ¿Ya? Entonces, estas directrices, estos protocolos, son muy importantes que los colegios los tengan claros, los hagan conscientes. No siempre es buena idea llamar a un apoderado cuando el alumno está con una crisis. Primero, escuchemos de qué se trata esa crisis, por qué está provocada esa crisis y a quién se indica como responsable de esa crisis. ¿Ya? ¿Quién de una u otra manera, cierto, está asumiendo el costo de eso? Si hay explotación laboral, si uno nota que el niño no va a clases porque tiene que ir a trabajar con la mamá a la feria y que lo hacen trabajar a pesar de que el niño es un niño chico, es explotación laboral. Si hay un maltrato, si el apoderado entra a la escuela y le llama la atención al alumno y lo golpea dentro de la escuela, es maltrato. Tenemos que denunciar. Es complejo este tema hoy día. O sea, siempre ha sido complejo, pero hoy día tenemos la posibilidad de manejarlo mejor de lo que lo hacíamos, ¿ya? Antiguamente esto se manejaba de manera, entre comillas, bastante artesanal, en términos de que no existían los protocolos, no existían, ¿cierto?, estas opciones de tener algún grado de capacitación y de razonar un poco más la situación. Hoy día contamos con la posibilidad de denunciar, de ir a carabineros. Carabineros llama a un juez de turno en caso de la vulneración. Así opera el sistema. Si hay vulneración de derechos, Carabineros llama a un juez de turno y el juez de turno determina una medida cautelar. No sé si han visto alguna vez un caso de este tipo? ¿Saben más o menos cuál es la primera medida cautelar que determinan o no? Lo que primero preguntan más o menos los jueces, se habla más o menos de qué se trata.
Si hay algún adulto responsable, claro, muy bien. Se habla de algún adulto responsable o de alguna red de apoyo. Incluso eventualmente, a veces, esto es complejo lo que les voy a decir, pero se da mucho, particularmente en niñitos un poquito más grandes, niñitos más grandes, digamos, de séptimo hacia arriba. Incluso a veces el juez recurre a la familia del mejor amigo o amiga del alumno vulnerado. Y dicen, no, mira, hoy día se va a ir para la casa de este niñito. Es complejo lo que les estoy explicando, pero eventualmente ocurre eso. Muchas veces la red de apoyo de la que tanto se habla, siempre en estos casos no existe. Eh, Hay situaciones que son, como les digo, muy complicadas. Eh, los colegios no pueden entregarle un niño a un apoderado si el que es acusado de la vulneración es el propio apoderado, ¿ya? Es bien curioso esto que les estoy contando. Les voy a contar un ejemplo bien súper concreto de enseñanza media. Un alumno que era transgénero, usaba nombre social, estoy hablando de un niño de 15 años, en una clase tuvo un ataque de llanto muy potente, ¿ya? Ella había nacido como niña, sin embargo, estaba con, no aceptaba esta condición, ¿cierto? Y estaba haciendo su transición al género masculino. Le viene un ataque de llanto muy potente. Aparece la dupla social del liceo. Llega la otra psicóloga del PIE del liceo a atenderlo. eh, y el inspector general, al enterarse de esto, hace lo que hacen todos los inspectores generales. Llama a la mamá. Ocurre que la crisis, este ser humano, este joven, lo tenía por la relación que tenía con su mamá. Llegó la mamá a reclamar que le entregaran a su hija, condición que la persona no aceptaba porque no le gustaba que le dijeran que era niña, ella se sentía varón. De hecho, en la escuela era tratado por su nombre social, ¿ya? Llega la mamá a exigir la entrega del alumno. Eh, el jefe de educación de esa comuna, que no era la mía por si acaso, al enterarse, lo llaman por teléfono, al enterarse prohíbe estrictamente que le entreguen la alumna al apoderado, porque el apoderado es parte del problema, no parte de la solución. Bueno, me contaban los colegas que se formó una situación pero impresionante a la entrada de la escuela, con el apoderado reclamando e insultando a medio mundo para que le entregaran a su alumno. El alumno en la sala del pie aterrado porque no quería que se lo entregaran, no quería irse con su mamá. El papá vivía varias regiones más allá. La escuela tuvo que contactarse con el papá. Al final del día llegó Carabinero, se contactaron con el juez de turno y la petición que hizo el juez de turno fue ver qué adulto se podía hacer responsable. Al final del día, la niña se fue con la familia de un compañero. Este alumno se fue con la familia de un compañero y estuvo ahí 2 días hasta que el papá la vino a buscar desde la otra región para llevárselo. ¿Ya? Ahora, lo que yo cuento suena bastante sencillo. La situación concreta ahí dentro de la escuela es compleja. ¿Qué tuvo que hacer esa escuela? Poner todo por escrito,
Al momento de que la alumna salió de la escuela, fue llevada por carabineros, por petición de la escuela, a la urgencia del hospital para verificar que no habían agresiones sexuales en contra de este menor de edad. ¿Ya? Y Carabineros convenció al apoderado que el alumno no quería estar con la mamá, literalmente. ¿Ya? Prima en ese caso lo que se denomina como el derecho, ¿cierto?, superior el bienestar superior del niño. ¿Ya? Estos protocolos entonces deben estar instalados dentro de los establecimientos y deben, ¿cierto?, operar. Por eso les planteo, ¿qué hacer frente a una situación de descubrimiento de vulneración de derechos? Que haya que proteger a la infancia de algún menor. Lo primero es calmarse y no y no llamar al apoderado como primera medida, porque la verdad es que es una situación que puede resultar extraordinariamente errática. En la mayoría de los casos lo es. El apoderado no llega con la solución, sino que llega con más problemas al colegio. ¿Ya? Esta es una situación que las escuelas no siempre tienen claro. ¿Ya? Es una situación que eventualmente mueve a errores muy, muy continuos. Existe como principio básico hoy día del derecho de los derechos del niño un principio que se denomina la autonomía progresiva, ¿ya? La autonomía progresiva es un principio que opera en la lógica que conforme el niño vaya creciendo y vaya madurando, va siendo habilitado para tomar decisiones. La relación con los alumnos, Ruth, es fundamental. ¿Ah? Es fundamental cómo usted se vincula con los alumnos. Usted en la escuela se entera de todo, Ruth. Yo no sé si tienen experiencia, cuánto tiempo ya en colegio, pero usted con los niños alcanza un grado de cercanía muy grande. ¿Por qué? Y es particularmente potente hoy día. Este es un tema que ha ido acrecentándose con los años. Hoy día ustedes saben que culturalmente y de fondo hay un tema con la autoridad, ¿cierto? Es decir, en Chile vivimos en un país en que la percepción de la autoridad es bastante pobre, por decirlo de una manera muy elegante. Es decir, el tema de la corrupción, ¿cierto? Nos ha llevado a pensar de que cualquier persona que tiene autoridad es corrupta, por lo tanto no confío en ella, no confío en nadie que ostenta algún cargo importante, ¿sí? Los chilenos no confían en las empresas, no confiamos en el Congreso, no confiamos en los jueces, no confiamos en la presidencia. Los chilenos no confiamos en nadie hoy día, porque consideramos que el sistema está corrompido, ¿cierto? Básicamente esa es nuestra primera aproximación. Y eh, esa aproximación nos genera a nosotros en las escuelas que los niños sean así. Hoy día es muy complejo que un niño le haga caso a un adulto que nos ve como una persona de autoridad. Entonces los niños dentro de la escuela consideran autoridad con un capital, lo que se denomina un capital emocional por parte del alumno, que se los voy a explicar en un ratito un concepto ya que apareció, que las confianzas que los niños tienen en los adultos sean adultos muy seleccionados, muy selectivos, no le cuentan nada a todo el mundo. ¿Qué le pasó, Ruth? Cuéntenos su experiencia. Yo la leo aquí para todos. No sé si están viendo lo que Ruth escribe, ¿no? No sé si les aparece en pantalla. Ojalá que puedan poner ahí el chat. Ah, ya, qué bueno. ¿Ve? Entonces, nos comunicamos a la antigua, en forma escrita, que es lo mejor. ¿Eh? ¿Qué le pasó, Ruth? ¿Qué le contó su alumna o alumno? Bueno, mientras Ruth nos hace aparecer su imagen, eh,
es importante, como les decía, el tener claro esto. Los niños no a todo el mundo, no a todos los adultos le hacen caso por igual y no todos los perciben como igual, como figuras de autoridad en forma igualitaria. Ahora, las escuelas, eh, por definición, son el lugar donde los alumnos son el espacio propio de los alumnos. Hay que tener claro que la escuela para un niño, ¿qué significa la escuela para un niño? La escuela significa dos aspectos centrales dentro de la lógica de un niño. Es lo mismo que para un adulto su trabajo. La escuela es el lugar donde yo me valido socialmente. Estoy estudiando. Por lo tanto, no soy un parásito social, sino que estoy estudiando. Primera cosa, ¿sí? La escuela, por lo tanto, me garantiza esa, esa, esa pertenencia, ¿sí? Esa dignidad. Primera cosa. Segundo aspecto, la escuela es un centro de reunión social del alumno. El alumno llega y en la escuela tiene su núcleo, su grupo de pertenencia. Está con sus pares, socializa con otros niños. ¿Ya? Por lo tanto, la escuela tiene este doble rol que incluso resulta ser más potente que muchas veces lo que significa el trabajo para un adulto. A veces cuando uno va al trabajo y dice, no, si este es mi trabajo, nomás yo no tengo amigos en mi trabajo. Y uno va y trabaja, ¿cierto? Relativamente aislado. Pero para un niño, la escuela significa dos cosas. Es un tema social, ahí están mis compañeros, ahí están mis amigos, ahí juego fútbol, voy al taller de danza, aprendo, me gustan las clases de matemática porque la profesora enseña súper bien, o me gusta la clase de historia porque es entretenida. O sea, la escuela se convierte en el centro social en el que el alumno literalmente hace su vida. ¿Ya? Y en ese contexto hay actores, pues hay adultos que están inmersos dentro de eso. Entonces, el alumno tiene mucha confianza respecto de alguno de estos actores. Porque los adultos que están dentro de esa escuela, desde chiquitito, al niño aprende que son adultos que están para enseñar. El rol de ellos es educar. Y eso genera confianza. ¿Ya? Eso explica el por qué Ruth, por ejemplo, nos dice eh, una conversación con una alumna. Si nos puede contar, Ruth, sería maravilloso. Ahí, cuando aparezca su escrito, lo comentamos. ¿Ya? Eh, la autonomía progresiva, como les decía, se refiere a esta capacidad que el alumno va teniendo conforme van pasando los años y que le es reconocida por ley en términos de tomar decisiones por sí solo. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, ¿de qué depende esta capacidad de tomar decisiones? La ley establece, y ahí nos cuenta Ruth, ¿cierto?, que estuvo en una situación con una alumna que estalló en llantos de la nada, que es un tema muy común, pasa muy comúnmente. Las compañeras no sabían qué le pasaba, ¿cierto? Y tuvo un ataque literalmente de llanto, de emocionalidad desbordada, ¿cierto? Y el entorno no es capaz de explicarte por qué. Lo primero, insisto, frente a eso, perdón que sea reiterativo, lo primero es averiguar antes de llamar al apoderado. No corra a llamar al apoderado, no lo haga nunca, ¿ya? Después que se entere bien qué pasa, llame al apoderado. A lo mejor, si llama al apoderado al tiro, que es lo que hacen, que inmediatamente los colegios muchas veces llaman al apoderado y dicen, oye, la niña esta está fuera de sí llorando, bla, 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 bla. Y dice, oye, llamemos a la mamá al tiro. No es buena idea, porque a lo mejor la mamá es parte del problema y no parte de la solución. Y es muy probable que sea parte del problema, no parte de la solución. Entonces, ojo con eso. Ahora, es importante entender que esto de la autonomía progresiva tiene que ver con la madurez que va teniendo el niño. Eventualmente, frente a una situación judicializada,
la justicia va a determinar qué tan maduro es un niño para adoptar o no determinadas situaciones. No obstante aquello, hay algunas medidas que la autonomía progresiva establece por ley de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en Chile, a los 14 años, un alumno puede o un niño puede elegir con quién vivir. Si vive con la mamá, con el papá o eventualmente con otro adulto. ¿Ya? Ahora, esto no tiene que ver necesariamente con la tuición, son dos conceptos que se confunden. Ojo con eso, ¿eh? El alumno puede no vivir con quien tiene la tuición. ¿Por qué? Porque prima el derecho superior del niño y prima el principio también de autonomía progresiva. Si hubiese habido alguna vulneración de derechos frente a la situación, lo primero es contener, o sea, como ser humano, contener. ¿Cómo contengo? No se contiene diciéndole al otro, no llore, no se ponga nunca en esa postura de prohibir emociones, ¿ya? Que es una costumbre muy, muy, muy extendida, ¿ya? La contención se ofrece dejando que, en este caso, el llanto fluya, ¿ya? Y eventualmente, ¿cierto? Dándole espacio para que la persona se vaya calmando, vamos escuchando, vamos tratando de conversar, etcétera, 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 ¿ya? Es un proceso. Ojalá que las personas, los adultos que sean más cercanos a este ser humano, participen de esta contención, ¿ya? Participen de esta, normalmente los psicólogos en la escuela, normalmente el inspector de patio que atiende a los alumnos, que tiene bastante cercanía, muchas veces el asistente de aula, que también tiene mucha cercanía, sobre todo con los más chiquititos, sobre todo el asistente que está de primero a cuarto básico dentro de la sala, que es como la que hace el trabajo más operativo dentro del grupo, digamos. Eventualmente algún funcionario, algún asistente de la educación que a lo mejor hace un taller y tiene cercanía con los alumnos, no sé, de ping-pong, de danza, de recreo entretenido, de cualquier cosa. Es importante que los colegios tengan espacios como para que estos adultos operen respecto de determinadas situaciones muy concretas, ¿ya? Eh, Y es importante también no olvidar este tema de la autonomía, volviendo a lo que les plantea, el tema de la autonomía progresiva. Es importante ver, y la escuela debiera saber más o menos qué tan madura o no es la niña que está o el niño que está pasando por este proceso, ¿ya? Eh, Uno conoce a los alumnos. Y es importante que en los colegios se eche mano a ese conocimiento que uno tiene, que las personas que trabajan dentro de la escuela tienen respecto a la situación de ese alumno. ¿Ya? Eh, Ruth dice, la alumna ya estaba intervenida, solo necesitaba desahogarse. Miren qué bonito esto. Una alumna de 17 años. Que uno dice, pero bueno, ya es una mujer a los 17 años. Bueno, todos los seres humanos somos febles y necesitamos muchas veces desahogarnos. Es interesante que las escuelas hoy día se preocupen del tema emocional. Antiguamente, cuando yo estudiaba, y yo soy mucho más viejo que ustedes, ¿ya? Tengo 54 años, uno iba a la escuela a aprender, punto. ¿Cuál era el rol de la escuela? Enseñarme, nada más. Aprendía matemática, lenguaje, historia, etcétera, etcétera. Y de hecho uno iba a la escuela y esa era la valorización de la escuela. ¿Cuánto aprendía yo? Si aprendía muchos contenidos, la escuela estaba bien; si no aprendía tantos contenidos, la escuela no estaba bien. ¿Ya? Hoy día no. Hoy día la educación exige, ojo, exige, la sociedad exige que la escuela
junto con desarrollar ya no contenidos, sino que habilidades intelectuales, que sea capaz de razonar, de analizar, comparar, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que se pide de un alumno que sale de cuarto medio, según los planes y programas del Ministerio de Educación. Junto con eso, se pide que la escuela ayude en el tránsito del desarrollo emocional de los alumnos. Que los alumnos desarrollen, tengan habilidades emocionales para comprender cómo vincularse con el otro, para mantener un desarrollo integral. Cuando hablamos de desarrollo integral, hablamos de dos aspectos fundamentales. Uno, el aspecto intelectual y el otro, el aspecto emocional. Hoy día la escuela debe educar en la emocionalidad, ¿ya? Y de hecho, la madurez que se establece de un niño, según este concepto de autonomía progresiva, está vinculado a su madurez emocional. No a su madurez, no a la madurez que pueda presentar en términos de contenidos o de conocimiento o de situaciones que estén más vinculadas al mundo académico propiamente tal. ¿Ya? Es bien interesante esa situación. Muchas veces hay que generar los espacios como para que los alumnos tengan esta posibilidad de expresar su emocionalidad, ya sea en juego, en actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día no existe el concepto de pérdida de tiempo. Hoy día lo que tenemos que hacer en las escuelas es darnos cuenta que las actividades que proponemos desde la escuela tienen que ser actividades que tiendan a desarrollar al alumno en dos dimensiones, una dimensión emocional y una dimensión de habilidades cognitivas. ¿Ya? Esa es como la lógica de la escuela. Entonces, cuando un alumno está ahí en llanto y uno no sabe qué hacer y uno no dice, pero ¿por qué? Si esta niñita ya está intervenida, bueno, si sabemos que la alumna ya está intervenida, entonces es muy probable que tenga una situación que no es fácil. O sea, para ninguno de nosotros, adultos, es fácil tener una condición social o una situación familiar compleja. Pensemos que le queda a un niño, que más encima depende muchas veces depende del agresor. Muchas veces, o sea, la mayoría de las veces el agresor es como vive dentro de la casa, ¿ya? Entonces, eh, estamos hablando de un ser humano que depende de otro ser humano y que el otro es el que lo victimiza, entonces lo convierte en víctima. Entonces, no es menor el tema, es bastante complejo. Lamentablemente, yo quiero ser bien claro en esto, ¿ah? Lamentablemente en Chile, como muchas cosas en nuestro país, en Chile hablamos muchos de estos temas, pero cuando uno ve un problema real concreto, se da cuenta que la red de apoyo o la supuesta red de apoyo que existe a nivel estatal respecto de la vulneración de derechos de los niños no existe. O sea, cuando uno ve que el juez pregunta, oye, ¿y no hay alguien que se haga cargo hoy día? Ese es el punto, Mauricio. El Estado no tiene hoy día mecanismos que a mí me permitan. Voy a poner un ejemplo en Cartagena. Si en el Liceo de Cartagena un alumno de segundo medio está siendo vulnerado en sus derechos en su casa, usted lo detecta, dice, pucha, voy a denunciar porque este niño es maltratado, ¿ya? Lo golpean, lo hacen trabajar, ¿ya? Lo denuncio. Eh, si lo denuncias, vamos a ver eso, Ruth, vamos a redundar sobre eso porque es muy importante lo que acaba de plantear. Lo denuncio, lo denuncio a Carabinero. ¿Qué hace Carabinero? Carabinero me dice, ¿qué? Sí, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Sí, ya, perfecto. ¿Qué hace Carabinero? Llama a un juez. ¿Qué hace el juez? Uno esperaría que un juez de la República, que está vinculado a la defensa de la niñez, ¿cierto?
tuviera alguna opción de decir, mira, hoy día este niño lo vamos a sacar de esta casa y lo vamos a mandar a este otro espacio o va a estar protegido en este otro espacio, ¿ya? Donde va a contar con un apoyo psicológico, donde le vamos a poder brindar una asistencia, porque es un ser humano que está pasando por un momento complejo. Y más encima estamos hablando de un niño, ¿sí? Eso no existe. ¿Qué hace el juez? ¿Qué otro adulto responsable hay en la familia? Es que este cabrito tiene una hermana que vive en Yoyeo. Ah, ya, llamemos a la hermana entonces para Yoyeo. Oye, hermana, ¿sabes que tu hermano está pasando por esto? ¿Tú sabes de algo en la casa? Sí, oye, te podría hacer cargo de... Y, ya se va a ir con la hermana. Y la escuela queda tranquila y dice, mira, fue un carabinero, un juez ya aquí, allá, y el niño se fue con la hermana para Yoyeo. Pregunta, ¿solucionamos el problema? No. La red de apoyo que tienen los chicos frente al tema de vulneración de derechos de la infancia, con suerte es una pitilla. No, de red, nada. Porque uno escucha red de apoyo y uno se imagina un montón de instituciones, ¿cierto?, que van a estar ahí preocupadas de cautelar todas estas situaciones. No, no hay, no se da eso. Ya es una red de apoyo, es un chiste, literalmente. ¿Ya? Lo que plantea Ruth, cuando uno ve a este alumno con estos problemas, decía ella, los interrogan más de una vez. No es, está prohibido por ley, chiquillo. Yo no puedo preguntarle 10 veces a un alumno lo mismo. O si hay un tema de vulneración de derechos de agresión sexual, no puedo preguntarle a esa persona, está prohibido por ley. Hoy día ni siquiera en tribunales se les pregunta directamente a los niños. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, hay una serie de situaciones que, si bien es cierto, claro, uno dice, volviendo al concepto que estábamos viendo en pantalla de autonomía progresiva, si bien es cierto, claro, puede que hayan alumnos que pueden abordar algunos temas con mayor madurez, tampoco es menos cierto que no nos podemos olvidar que el otro es persona. Perdón por el ejemplo que les voy a dar, pero esto es lo mismo que cuando a usted o a un hermano le fallece alguien cercano y llegan al funeral, todos, ¿cierto? Las personas llegan con las coronas y preguntan, oye, ¿qué le pasó? Y la persona cuenta, mira, ¿sabéis que le pasó esto, por esto otro, bla, 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 bla? Y después llega otro y vuelve a preguntar lo mismo y va de nuevo a contar lo mismo y va de nuevo a contar lo mismo. La pregunta es, ¿le estamos ayudando a esa persona que está ahí con toda esa emocionalidad tan fuerte, tan potente? No. Los alumnos y en general los jóvenes y en general la sociedad chilena desconfía del sistema porque los apoyos que brinda el Estado en materia de derechos son extraordinariamente pobres, son muy pobres. Entonces, apoyarse en el Estado es complejo. Y ese otro tema, Mauricio, un montón de situaciones. Los alumnos se hacen cargo en sus casas. El alumno, el que más, porque la familia no tiene la mamá o el papá o la pareja de la mamá o la pareja del mamá, o quien sea los adultos, a veces son más problemáticos y están más conflictuados que los alumnos y los alumnos se echan literalmente la familia al hombro. Eso es muy común hoy día. Y crían hermanos chicos. Hay una vulneración de derechos terrible cuando dicen, no, es que Juanito no puede jugar a la pelota hoy día porque tiene que quedarse con su hermanito. Oye, si Juanito no vino a este mundo para cuidar al hermano chico. Juanito vino a este mundo para ser un ser humano que se desarrollara, para crecer, para vivir, para ser feliz. Juanito no tiene culpa que a la mamá se le haya ocurrido tener un hermanito chico. Y no es culpa de ese hermanito chico que la mamá no quiera hacerlo de él. Que eso es lo que pasa en la práctica. ¿Ya? Entonces hay una situación ahí que es importante, que es fundamental asumir. ¿Ah? Es complejo nuestro trabajo, ¿se dan cuenta?
Cuando hablamos de estos temas de la vulneración de derechos, nos damos cuenta que la escuela, al final del día, y reitero lo que dije al principio de esta clase, la escuela al final del día se convierte en el espacio, en el único espacio en el que un alumno encuentra, muchas veces pasa esto, el único espacio en el que el alumno encuentra su hogar, literalmente, su espacio, ¿ya? Y esto es más común de lo que suena, esto es más común de lo que yo estoy planteando. Porque uno dice, no, pero es que mira, aquí hay en la escuela, no sé, por una escuela particular, los papás son todos profesionales, ¿cierto? Pagan buenas lucas, porque el niñito vaya a la escuela, y aparece la frase famosa, puras familias bien constituidas. Yo les garantizo que que eso de las familias bien constituidas hoy día, por decirlo menos, es complicado afirmarlo. ¿Ya? En distintos espacios, con distintas circunstancias, con distintas condiciones económicas, las problemáticas en el fondo se repiten. Y vamos a encontrar maltrato y abuso y vulneración de derechos en todos los ambientes, no solamente, ¿cierto?, en los ambientes más deprivados en términos económicos, en términos socioculturales, ¿ya? La autonomía progresiva, para avanzar con esto, ¿cierto?, tiene que ver entonces con esta libertad que se va adquiriendo conforme se va desarrollando la madurez de los niños. Mientras más autonomía, ¿cierto? Mayor ejercicio de su libertad pueden hacer los niños. No se establece por edades fijas, sino que se establece, ¿cierto?, por madurez. Esto es como lo que uno debiera propender a tratar de, entre comillas, importante que las escuelas suman algo. Hoy día en la escuela, para que una escuela funcione bien, usted tiene que educar alumnos, de eso no hay duda. Tiene que educar, tiene que desarrollar habilidades cognitivas, tiene que desarrollar habilidades emocionales, pero también tiene que educar al apoderado. Y es un tema que los adultos no siempre asumen. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué me van a venir a enseñar a mí de la escuela? Por lo mismo que están haciendo ustedes ahora, porque desde la escuela nosotros nos capacitamos, nosotros recibimos instrucción para trabajar con niños. Hay algo que la sociedad tiene que entender y que los colegios tienen que hacer valer. Los especialistas en la educación están dentro de la escuela. A nadie le enseñan a ser papá. Es más, aunque usted tenga formación, voy a hablar por mí, aunque yo tengo formación pedagógica y todo lo que ustedes quieran, yo también soy papá, po. Y muchas veces he necesitado en mi vida que desde la escuela, la profesora, yo soy apoderado de las escuelas donde que me toca trabajar con ellos. Pero yo cuando voy a la escuela y hablo con la profesora jefa del curso de mi hijo, yo la tengo que escuchar y le tengo que hacer caso, porque yo soy papá, ¿ya? Es decir, mi rol es distinto. Es ella la que está haciendo trabajo. Es ella la que está viendo cosas que eventualmente yo no estoy viendo. ¿Por qué? Porque los papás podemos ser muy fanáticos de nuestros hijos, ¿ya? Muchas veces pasa eso. El papá, hoy día existe un concepto muy curioso, y no sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado el concepto de super mamá o super papá? No sé si lo han escuchado en algún minuto, ¿no? ¿No? Ya. Los super papás y los super mamás son una nueva modalidad de padres. Son padres que quieren que el hijo las haga todas. Entonces, llega el cabro chico a todos lados. Entonces, el niño quiere ir a jugar fútbol, lo toman y lo llevan a jugar fútbol. Lo llevan a la escuela, lo van a buscar a la escuela, lo ponen en talleres, están con él en el taller, participan de esto, van al cine con el, lo sacan. Quieren hacer todo ellos por el niño. Y uno dice, mira qué buen papá que es, o buena mamá que es, súper preocupada de sus hijos.
no es una buena mamá y un buen papá, es una persona que está tratando de vivir su vida a través de otro. Y eso tampoco es sano. Ojo con esas situaciones. No se olviden que vivimos en una sociedad en que la cantidad de personas que sufren algún tipo de enfermedad mental son casi el triple de las que tienen una enfermedad física. ¿Ya? Nuestros grandes males hoy día, más que físicos, son emocionales. La depresión, el suicidio, los intentos de suicidio, alumnos que en séptimo se empiezan a cortar los brazos, las piernas, que es una cuestión que nunca se habla, pero yo creo que en los colegios es casi una pandemia esta cuestión. El tema de la depresión. Entonces, la bipolaridad, claro, alguien podrá decir, sí, pero son temas médicos también, sí, pero ¿por qué hoy día todo esto es tan normal? Porque hace 50 años atrás esto no existía, porque no existía. Yo me acuerdo en mi niñez, yo no me acuerdo haber visto nunca a mi papá con depresión. Entonces, hoy día es complejo, ¿cierto? Vivimos en una sociedad mucho más compleja donde las problemáticas han ido progresivamente aumentando y variando. Los problemas hoy día van por este lado. Entonces, es importante que estas lógicas como la autonomía progresiva, ¿cierto?, las vayamos desarrollando y las vayamos generando, ¿cierto?, en función de eh, ir respetando el grado de madurez de los alumnos, ¿ya? Bueno, como dijimos, ¿cierto? La autonomía progresiva tiene que ver con un tema de capacidad de decisión, ¿ya? Y que el niño entienda desde muy chico. Por eso es que es tan importante que desde chico aprendan que tiene derechos, pero también tiene deberes. ¿Ya? Muy importante que la escuela trabaje en estas dos dimensiones, ¿ya? En el desarrollo de los derechos y en el desarrollo de los deberes, ¿ya? Es muy importante entonces, en síntesis, que esta, esta lógica de la autonomía progresiva esté vinculada a lo que está anotado en esta transparencia, a la conciencia, a la reflexión y a la regulación de las emociones. ¿Ya? Hay que mostrar y enseñar empatía hacia el otro, la capacidad de autocontrol y el manejo de las emociones negativas. Eso es lo que tenemos que educar. Tengo que aprender a controlarme. Yo no sé si los seres humanos cambiamos. Yo creo que es difícil que los seres humanos cambiemos nuestra emocionalidad. Lo que podemos aprender los seres humanos es a controlar nuestra emocionalidad. Si yo sé que soy una persona reactiva y que reacciona muy violentamente, puedo aprender mecanismos para controlar esa impulsividad. ¿Ya? Y desde la escuela lo podemos hacer. Con niños chicos te lo podemos hacer. El problema es cuando la impulsividad la convierto en un valor, cuando la emocionalidad la convierto en un valor y la valido. En nuestra sociedad hoy día, ser agresivo, desde muchos puntos de vista, muchas veces aparece como un algo positivo. Ah, no, es que don Mauricio es muy impulsivo, muy agresivo, es muy vehemente cuando defiende su idea. Y dice, ah, qué bien. Entonces hay que aguantar que don Mauricio le dé las pataletas, ¿cierto? Y se enoje y gritonea a todo el mundo. Eso no es así, en absoluto. Las personas tenemos que aprender, tiene que ser parte de nuestra madurez emocional, el aprender a controlar nuestros impulsos. Yo no puedo ir por el mundo pasando a llevar a todas las personas. Yo puedo ir por el mundo respetando el resto. Obviamente exigiendo que respeten mis derechos, pero también lo que les decía la sesión pasada.
fundamental, amable, respetuoso, lo que no significa no ser firme. ¿Ya? Son conceptos distintos. Eso es lo que tenemos que trasuntar a nuestros alumnos. ¿Ya? Yo no puedo andar. Los animales no controlan sus impulsos, pero los seres humanos sí debemos aprender a controlar nuestros impulsos. ¿Ya? No porque yo tenga ganas de hacer algo, voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Tengo que aprender que mi vida social exige que determinadas conductas o determinados hechos yo los tengo que realizar. Es parte de mi rol. Una palabra con amor puede restaurar un corazón herido. Qué bonita frase, Ruth. Muy bien. Exactamente. El escuchar al otro. Ojo con esto, ¿ah? Cuando escuchen, escuchen con ganas. Traten de intervenir lo menos posible. No interrumpan a la otra persona cuando estén hablando. ¿Ah? Eh, a veces cuando las personas están muy agresivas, ¿cierto? Cuando uno atiende apoderado, ojalá que me pasen ese módulo para poderlo trabajar con ustedes, que es el tema de atención de apoderados y la atención de situaciones más de crisis dentro de la escuela. Eh, voy a hablar con Egidio para que me lo pase. Me gusta ese tema. Cuando las personas llegan muy agresivas a hablar con ustedes, que pasa muy habitualmente, cuando el apoderado llega muy molesto por algo, ¿cierto? Hay formas de abordarlo, hay formas conscientes, hay técnicas para abordar esa situación, ¿ya? Hay maneras de enfrentar, de abordar, no de enfrentar, de abordar, ¿cierto? A esta persona que viene con su emocionalidad negativa y errática a querer hacer patente su condición de cliente de una escuela, ¿ya? Otro derecho fundamental, ¿cierto? Cuando hablamos del interés superior de un niño, ¿ya? El interés superior de un niño siempre está en función de los derechos progresivos del niño. ¿Qué significa esto? Que conforme el niño va creciendo en edad, en madurez, ¿ya? Va teniendo derechos también concretos respecto del manejo del patrimonio, ¿ya? Y respecto de tomar decisiones de lo que significa su desarrollo posterior, ¿ya? ¿Qué es el interés superior del niño? Significa que la justicia, el Estado y los organismos del Estado deben cautelar que el niño desarrolle plenamente sus derechos y que se encuentre en una situación de bienestar. Por lo tanto, cuando conversamos con una persona que está encargada de un niño, nosotros como escuela, nuestra primera función es cautelar el bienestar del niño, no del apoderado. Ojo con eso. ¿Ya? Muchas veces el apoderado llega a la escuela a reclamar por derechos del apoderado. Yo necesito que Juan salga a las 2 de la tarde porque ocurre que yo tengo médico. Yo tengo que ir al médico, ¿ah? Tengo que estar en el médico, me demoro una hora en llegar al médico, tengo que estar en el médico a las 4 de la tarde porque yo estoy enfermo y Juan se queda cuidando al hermanito. Así que por favor, que Juan no salga a las 4 de la tarde, tiene que salir a las 2 del colegio. ¿Ya? La pregunta, ¿estamos cautelando el derecho superior de Juan? No, lo estamos vulnerando.
Si Juan no tiene culpa que el papá o la mamá esté enfermo, Juan no tiene culpa de que él tenga un hermano chico. Si el papá o la mamá necesita que le cuiden al hermano chico, que busque por otro lado. Pero que no abuse, porque ojo, es abuso, que no vulnere el derecho de su niño. Ahora, el ejemplo que estoy planteando, normalmente, ¿qué hace la escuela? Deja que Juan se vaya a las 2. O sea, la escuela se convierte en cómplice de la vulneración. Puede parecer extremo el ejemplo que estoy poniendo, pero es real y común. Entonces, si no cumplimos siempre con estas cosas, evidentemente que a la larga nos vamos pisando la cola y nos empezamos a manear, ¿cierto? A equivocar y a equivocar y a equivocar. Y al final del día pienso, no, pero es que Juanito ya está grande y Juanito tiene que cuidar a su hermano. Es que yo cuidaba a mi hermano cuando yo estaba cabro, yo cuidaba a mi hermano. Eso no significa que esté bien. Vivimos en el mundo que vivimos con las leyes que vivimos. Cumplamos con la ley. Punto. Si la ley no tiene coma, ojo con eso. Esto es igual que la ley del tránsito. Cuando usted pasa por una zona de escuela y dice 30 kilómetros por hora, y usted dice, pero hoy día es domingo, y pasa a 120 por afuera de la escuela. Dice, no, pues hoy día no hay clase. La pregunta es, oye, ¿y tiene coma la ley? En alguna parte dice zona de escuela, 30 kilómetros por hora, coma, a no ser que sea domingo. No, 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 no existe esa coma. Usted cometió una infracción y eso es todo el tema. ¿Ya? Lo mismo pasa con esto. Y el ejemplo que estoy poniendo acá con el tema del niño que se le ve vulnerado su derecho es más grave que, evidentemente, que el otro ejemplo. No hay nada más grave que vulnerar los derechos de otro ser humano. ¿Ya? La Convención de Derechos del Niño señala, comillas, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Por lo tanto, siempre prima esta lógica. No a veces, siempre debe primar el respeto, el cuidado de los intereses superiores del niño. ¿Ya? Y por último, la ley 21.430, que es del 15 de marzo del 2023, ¿ya? Garantiza la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Fíjense lo que declara el Estado chileno a través de la ley. El Estado garantiza la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. El acceso a la salud, el derecho que tienen con independencia de su edad y estatus migratorio. Ojo, no importa si el niño nació en Chile o no. Ojo con eso. Bien, para terminar entonces, hoy día vimos dos principios fundamentales, ¿cierto? Que tienen que ver con el derecho superior, ¿cierto? De lo que significa el ejercicio progresivo de los derechos de la infancia y de la adolescencia y lo que significa, ¿cierto?, el interés superior del niño. ¿Ya? Bien. Eh, Vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a detener la grabación.